¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Qué alegría. Ya a esta altura de esta semana vamos a estar dando por finalizado nuestro recorrido por el aseguramiento de la calidad en los dispositivos POCT, los conceptos básicos. Hoy vamos a tomar el tema que corresponde al módulo 4, que corresponde al control de la calidad en la fase analítica, todo lo que tiene que ver con la herramienta del control de calidad externo. ¿Por qué el deber ser del aseguramiento de la aptitud y por qué participar en ensayos de aptitud? Lo que en el Paleozoico llamábamos ¿por qué tengo que tener un control externo? Hoy sabemos que en el lenguaje internacional de la metrología y por el decreto 1595 no se llama control externo, sino se llama participación en ensayos de aptitud. ¿Y por qué hablamos del deber ser? Porque el deber ser no tiene que ver con las normas. Alguien me diría, pero Albacén, ¿dónde dice que específicamente tengo que tener ensayos de aptitud? Uno, está escrito desde el decreto 1595, todo dispositivo de medición que mide, pese o cuenta debe tener un ensayo de aptitud. Segundo, desde la resolución 1314 y desde la resolución 200, que las vimos al comenzar el curso, se habla de la obligatoriedad de participar en un control externo, entre comillas, ensayo de aptitud, a través de un laboratorio clínico habilitado. Muy probablemente muchos de ustedes pues estén trabajando dispositivos POCT intramurales a nivel hospitalario, por lo tanto, directamente van a tener esa participación del ensayo de aptitud coordinado por el laboratorio central. Pero aquí va un poco más allá del deber ser, de que tenga que ver con la ley o que la norma lo diga, sino que definitivamente el deber está asociado a hacer lo correcto, a los parámetros que nosotros entendemos es necesario hacerlos para garantizar la validez de un resultado. Es decir, no es suficiente con que nosotros digamos, yo lo hago bien porque corro los controles, porque me dan dentro de los valores asignados, sino necesitamos que un tercero, externo, objetivo, independiente, me envíe unas muestras ciegas, sin que yo conozca el valor, igual que las muestras del paciente, y las procese para que califiquen mi desempeño, lo comparen con los otros estaciones POCT y dispositivos POCT que existen en el mercado y me digan de verdad qué tan exacto estoy siendo. Entonces, por eso, en el recorrido que vinimos haciendo, vimos cómo asegurar la validez de los ensayos. Independiente que sea un dispositivo POCT o del laboratorio central, la estrategia está consolidada, como lo dijimos, en el control de calidad interno y en los ensayos de aptitud. Hoy nos vamos a centrar en el tema del ensayo de aptitud, mucho más allá del cumplimiento, porque el cumplimiento es, ni cumplo y miento, porque simplemente a veces lo hago por cumplirle al auditor, porque nos llegó la secretaría, porque hoy llegó la auditoría de acreditación y entonces nos toca tener externo. El tema no es que nos toque. El tema no es correr a arreglar los ensayos y alistar los registros porque tenemos una visita de auditoría. El tema es entender que la evaluación externa es la única herramienta que garantiza la competencia técnica del laboratorio, tanto del laboratorio central como de sus estaciones de POCT o de sus puestos de trabajo en POCT en sus equipos descentralizados. ¿Por qué está asociada a la competencia técnica? Porque como es evaluado externamente, al igual como se procesa una muestra de paciente, permite evaluar la experiencia del personal, permite garantizar que cuando se procesó esa muestra, el equipo estaba funcionando correctamente, permite garantizar que realmente nuestros resultados son comparables con los que tienen otros dispositivos POCT que están puestos en otras instituciones o en otros sitios y que están haciendo el mismo mensurado. Hoy entendemos que todas estas actividades que estamos realizando no obedecen al azar, son actividades planeadas, sistemáticas, que desde todo punto de vista lo que buscan es garantizar la confianza sobre ese resultado. Cómo efectivamente nosotros podemos tener la certeza de que cuando entregamos un resultado de una gasometría arterial, de unos electrolitos, estos cumplen con unas especificaciones de calidad que permiten tomar la decisión correcta sobre el paciente y sobre la condición de este paciente. ¿Qué factores
determinan la exactitud y la confiabilidad de los ensayos en los dispositivos POCT, al igual que en otro tipo de dispositivos. Desde luego los factores humanos, porque si yo no entiendo qué significa una matriz, qué significa un control que tengo que viene listo para su uso o viene liofilizado. Si viene listo para su uso, lo va a procesar igual que una muestra de paciente, pero yo tengo que entender qué matriz, qué concentración, cómo se tiene que enviar, por dónde envío el resultado, qué informe de evaluación y cómo lo voy a interpretar. Segundo, depende esa validez del resultado también de las características y de las condiciones ambientales y de las instalaciones. Por eso desde el comienzo hablábamos, claro, que no porque yo sea robusto y sea un dispositivo POCT, me pueden colocar debajo de una escalera eléctrica. Yo necesito un ambiente que garantice estabilidad, tanto en mis condiciones de temperatura y de humedad, para que las reacciones se den con el deber ser. Y desde luego los ensayos de aptitud me permiten evaluar que el equipo mantiene unas condiciones de medición estables a través del tiempo. Ahora, independiente de que nosotros trabajemos un dispositivo POCT, también va a ser muy importante que entendamos, y esto les puede parecer un poco ladrilludo, que entendamos si realmente el método de ensayo que nosotros estamos trabajando es un método trazable. Eso es, ¿usted qué método de ensayo está haciendo? ¿Está haciendo potenciometría, ion selectivo directo o ion selectivo indirecto? Observen, en los electrolitos de los dispositivos POCT, el ion selectivo es directo, mientras que en los electrolitos que se hacen en el laboratorio central, el ion selectivo es indirecto. Eso significa que por eso va a haber una variación en los resultados que se observan en un dispositivo POCT procesados en sangre total que en un dispositivo de laboratorio clínico central. Eso no significa que esa variación genere umbrales de decisión clínica distintos, pero lo que yo no puedo esperar es que los resultados sean exactamente iguales. Entonces, por ladrilludo que sea, acá nos corresponde que con nuestra coordinadora de POCT Laboratorio Central tengamos la certeza que yo entiendo, oye, mi método es trazable al método que tú tienes en el laboratorio central, porque tú haces aquí glucosa oxidasa o glucosa hexocinasa y el sistema de detección es espectrofotométrico, pero en un dispositivo POCT el sistema de detección es amperimétrico. Entonces, mientras yo puedo tener acá muchas interferencias en el laboratorio central por todo lo que genera color, como la bilirrubina, la ictericia, en los dispositivos de POCT puedo tener interferencias por lo que me genere fluctuaciones de los voltajes y por eso son tan importantes las instalaciones, cómo los equipos están conectados a energía regulada, a supresores de voltaje y cómo se garantiza la estabilidad operacional de este tipo de dispositivos. Por eso acá es importante cuando vamos a evaluar acá el ensayo de aptitud, fíjense que el ensayo de aptitud evalúa la salida de todo lo que pasa en nuestra estación de POCT, donde su merced ya ha definido qué es lo que está midiendo. Está midiendo, entonces acá tenemos sensores electroquímicos y sensores únicamente para lo que son, digamos, de potenciometría. Entonces, los electroquímicos que están asociados pues a reacciones químicas, mientras los potenciométricos están asociados a intercambios de ion selectivo y a cambios de voltaje. Entonces, ¿qué es lo que voy a medir? Presión de oxígeno, presión de CO2, pH, ¿qué es lo que voy a medir? Un lactato, una glucosa, un sodio, un potasio, y tener clara cuáles son esas características de estabilidad que arrancan, como lo dijimos, desde el proceso preanalítico. Acá en mi estación de POCT, llámese urgencias, llámese terapia respiratoria, llámese UCI, llámese salas de cirugía, ¿qué dispositivo de POCT tengo? ¿Qué método hace? Este método se hace por amperimetría, es potenciometría ion selectivo directo, es un método de electrodos, pero simplemente no es un electrodo electroquímico, sino únicamente potenciométrico. ¿Quién es la persona y qué competencias tiene? ¿Es una terapeuta respiratoria? ¿Es una enfermera jefe? ¿Es un auxiliar de laboratorio clínico? ¿Y cómo se garantiza el mantenimiento de este instrumento para obtener el resultado de la medición, que es lo que vamos a evaluar en nuestra prueba de aptitud? Luego, el ensayo de aptitud es fundamental porque evalúa
la salida de todo el proceso que se ha hecho en las estaciones POCT. Entonces, en la clase pasada vimos el enfoque del control de calidad interno, cómo su mayor impacto es en el monitoreo de la estandarización y en poder detectar cuándo en el día a día nos están impactando algunas fuentes de variación que se salen de control y que lo vamos a ver por el comportamiento de los controles en los gráficos. Hoy nos vamos a detener en el modelo de evaluación externo, como se llamaba en el Paleozoico, que hoy lo conocemos como ensayos de aptitud, donde desde el punto de vista analítico, pues me permite mirar la salida de todo el proceso en términos de la exactitud del resultado. Pero desde el punto de vista de procesos, me permite garantizar la seguridad del paciente, porque es una muestra que se procesa igual que la muestra de los pacientes. No conozco su valor, se procesa una sola vez y se envía el resultado. No se vale que yo la pase por duplicado, que llame a los amigos, que me compare con los otros antes de enviarla, sino que la debo procesar tal cual se procesa una muestra de paciente. Como lo hemos venido repitiendo reiteradamente, acá será muy importante es que todo lo que hagamos de control lo convertamos en ACPM. ¿Y qué es ACPM? Es un combustible. ¿Combustible para qué? Para las acciones de mejora. Oye, ¿qué tengo que mejorar? Miren, ustedes me han escuchado. Si yo no tengo energía regulada, si yo no tengo supresores de voltaje, voy a estar mucho más susceptible a errores aleatorios, a movimientos bruscos de los resultados, que si es en el control, no importa, porque es un control. El problema es si es en el resultado de un paciente. Pero si no entiendo cómo se calibra el dispositivo de medición, cómo funcionan sus electrodos, si es un electrodo de referencia, si son electrodos específicos, si este dispositivo, como en el caso de ustedes que tienen cartucho por paciente, donde trabajamos electrodos desechables, en donde uno dice, pero entonces acá, ¿qué puede ser la fuente de variación? Pues nunca, jamás vamos a llegar al aseguramiento. El tema de los ensayos de aptitud es un tema que esta vieja se inventó porque como ella trabaja con una casa en Inglaterra que vende ensayos de aptitud, no, ese no es el tema. El tema es que desde las normativas internacionales, como por ejemplo el ILAC, en su política 906 del 2014, dijo, se hace necesario un ensayo de aptitud porque es la herramienta que evalúa el desempeño con unos criterios preestablecidos por un proveedor de ensayos de aptitud que cumple con unas características. ¿Qué características debe tener quien me proporciona el ensayo de aptitud? No quien me lo distribuye, porque esa es una casa comercial, sino quien lo desarrolla y lo diseña. Debe estar acreditado con la norma ISO 17043. Entonces, no es que cualquiera puede decir, venga, yo voy a mandar esta muestra ciega y la mando a todos los laboratorios. Usted la puede mandar, está haciendo una comparación interlaboratorios. Pero para que eso se llame ensayo de aptitud y cumpla con las políticas internacionales, tiene que estar acreditado con la ISO 17043. ¿Qué me garantiza estar acreditado con esa norma? Que cumplo con unos requisitos desde lo técnico y desde lo funcional. Desde lo técnico, que la muestra que me envían, el vial que me mandan, que es el equivalente a la muestra del paciente, cumple con unos requisitos de homogeneidad y estabilidad. Es decir, independiente que esta muestra fue loteada, que hay gran cantidad de viales que han ido a Colombia, Perú, a Chile, Alaska, Polonia, Japón, Australia, todos los contenidos que hay en los distintos frasquitos de ese lote tienen la misma composición. E independiente que yo tome y lo abra, lo homogenice, va a tener una distribución homogénea del componente que quiero medir. Entonces, dos requisitos importantes, la homogeneidad y la estabilidad. Y desde el punto de vista funcional, pues no se vale que yo participe en un ensayo de aptitud y que no reciba un soporte, no reciba una asesoría para poder interpretar correctamente si mi desempeño está siendo satisfactorio de acuerdo a los criterios de evaluación que tiene definido el programa. Entonces, mire, el tema de los ensayos de aptitud no es un tema del gobierno colombiano, no es un tema de amargarnos la vida, sino definitivamente es un lineamiento internacional. ¿Y por qué se le ha dado tanta fuerza a los ensayos de aptitud? Justamente porque al ser hecho por un organismo competente, independiente y objetivo, me permite que el laboratorio o que la estación de POCT pueda detectar fácilmente cuando se están presentando tendencias, patrones de comportamiento.
y se dé cuenta si está siendo comparable a los otros dispositivos POCT que existen en el mercado, que se asegure la validez del resultado y que con una muy buena interpretación de este ensayo de aptitud podemos implementar acciones de tipo preventivo que nos permitan prever los riesgos. Oye, yo creo que este equipo necesita más periódicamente, de acuerdo a este desempeño, lo que observamos es que este equipo requiere unas frecuencias mayores de mantenimiento preventivo. Mira, yo creo que a este equipo toca definitivamente cambiar la ubicación y colocarlo con un supresor de picos de voltaje. Entonces son decisiones que se toman a partir del análisis de estos desempeños. Cuando un laboratorio se quiere acreditar, cuando ustedes quieran acreditar su modelo de prestación del servicio a través de dispositivos POCT, tendrán que tener ensayos de aptitud que obligatoriamente estén acreditados con la ISO 17043. Entonces, está de más decirles que es muy ventajoso, es decir, participar en un ensayo de aptitud solo tiene ventajas. Me permite identificar problemas del ensayo, me permite si soy comparable con los demás, me permite contar con una información y con un material de referencia con el cual también puedo hacer evaluación de la competencia técnica de mi personal. Me permite con ese material garantizar que el desempeño de la tecnología está dentro de unos criterios establecidos. Me permite identificar riesgos para generar acciones preventivas que no se me materialicen. Pero por lo tanto, ese ensayo de aptitud tiene que garantizarme que es un ensayo exigente. No puede ser así de flexible, no, es que mira, esta muestra de pH te puede dar entre 5, 5 y 9. ¿Eso qué nivel de exigencia tiene? Puede dar ácido, puede dar alcalino. Error. Entonces, un buen ensayo de aptitud no es flexible, debe ser exigente, debe tener unos criterios de calidad que de verdad desafíen el sistema analítico, desafíen la competencia técnica de esa estación de POCT o de esa unidad de POCT para poder uno tener la certeza como analista que lo está haciendo bien. ¿Cómo logramos que ese ensayo de aptitud cumpla con esos requisitos? Es decir, que me dé, uno, las garantías de homogeneidad y estabilidad, dos, que me dé soporte y tres, que justamente me garantice que no es un programa, un ensayo de aptitud paternal, maternal, donde a todos nos va bien, sino que es un ensayo de aptitud que de verdad desafía el método. Entonces, primero, tiene que ese ensayo de aptitud utilizar una estadística robusta. Tiene que compararme por mi método, por mi dispositivo y contra todos los métodos. A eso se llama por especificidad metrológica. Tiene que garantizarme cómo obtiene la media de consenso. ¿Es una media que sacamos entre todos los participantes o es un valor que es obtenido por método de referencia? Y tiene que garantizarme ese ensayo de aptitud que cuando yo participo, el resultado me llegue rápidamente. Porque es que si yo participo en un ensayo de aptitud y su merced se entera a los 5 meses que le está yendo mal, que quedó excluido, que el valor verdadero del pH era 7 y su merced reportó 8,3, ya va que 6 meses después. Ya no están ya llevaron el equipo, ya no sabemos qué intervenir. Entonces la oportunidad de la entrega de los resultados es una característica importantísima cuando estamos hablando de estos ensayos de aptitud. Por eso, saber cómo obtenemos el valor asignado. En los laboratorios clínicos, la trazabilidad del valor asignado es obtenida por media de consenso. ¿Por qué? Y sobre todo para los dispositivos POCT. ¿Por qué? Porque como no hay matrices que sean lo suficientemente conmutables a los dispositivos POCT que trabajan sangre total, llámese sangre arterial, sangre venosa o sangre capilar arterializada, entonces se pueden presentar efectos de matriz. ¿Cómo se minimizan estos efectos de matriz? Pues que el ensayo de aptitud me haga un grupo específico para los que tenemos este dispositivo POCT que reportamos por este método y en estas unidades de medidas. Y esa media de consenso es una media robusta, donde se tienen en cuenta todos los resultados que envían los participantes, se eliminan los valores aberrantes extremos altos y bajos y se obtiene un promedio robusto que se va a considerar el valor verdadero.
¿Cuáles son las métricas que tienen los programas? Un buen ensayo de aptitud. Entonces, lo primero, a mí me van a ubicar frente al valor verdadero, que es esa media de consenso que obtuvimos en los participantes, me van a calificar a cuántas desviaciones estándar quedé. Pero entonces no es una desviación estándar que sea móvil, que cambia como cambian los grupos. Es una desviación estándar definida para la evaluación del desempeño. Por eso se llama SDPA, SDPA, desviación estándar PA Performance Assessment, que representa la desviación estándar para la evaluación del desempeño. Anteriormente, los programas de aptitud, la desviación estándar cambiaba en cada evaluación. A veces era así de grande, a veces era así de pequeña. Y eso hacía que si era así de grande, a todos nos iba bien. Pero si la desviación estándar era así de pequeña, a todos nos iba mal. Entonces yo decía, no, es que a mí no me puede ir como le vayan a los demás. Yo necesito saber cómo me va frente al valor verdadero. Por eso se definió una desviación estándar fija para la evaluación del desempeño. Y esa desviación estándar, ¿de dónde se deriva? De las metas de calidad. ¿Recuerdan las metas de calidad que les mostré en la clase anterior, que están derivadas del estado del arte? Entonces, lo primero es eso. Me van a evaluar mi exactitud frente a la media de consenso. Me van a decir a cuántas desviaciones estándar quedé. ¿Y cómo sé a cuántas desviaciones estándar quedé? A través del SDI, que en algunos programas se llama Z-Score, o índice de desviación estándar. Esta es mi ubicación en desviaciones estándar. Entonces, si ustedes recuerdan la campana de Gauss, él me dice, usted puede quedar máximo hasta más 2 desviaciones, mínimo hasta menos 2 desviaciones. Pero eso va a garantizarle con un 95% de confianza que los resultados que usted está generando de este dispositivo POCT son comparables con todos los dispositivos POCT que tienen su mismo método y reportan en sus mismas unidades. Adicionalmente, los programas de aptitud pueden tener un Target Score. ¿Qué es un Target Score? Es un puntaje de exactitud. Es unos puntos, haga cuenta un premio de puntos. Y ese criterio de aceptabilidad es tener más de 50 puntos. ¿Qué significa eso? A menor error, más puntos. A mayor error, menos puntos. ¿Y cómo sé cuánto error tengo? Ya lo vamos a mirar. Ese error se va a dar frente a las metas de calidad. Hay programas que tienen sus propias metas de calidad. Por ejemplo, el programa de evaluación externa que vamos a ver, que es uno de los más famosos en Europa y Latinoamérica, tiene unas metas de calidad propias que se llaman TDPA, T Target Deviation, P Performance Assessment. Eso es el objetivo de desviación para la evaluación del desempeño. Dicho en nuestras palabras, es la máxima variación porcentual que yo le permito a usted que se equivoque. Si usted se equivoca más de eso, lo rajo y le pongo menos de 50 puntos. En la medida en que usted se equivoque menos, yo le doy más puntos. Y vamos a ir a mirar cómo son esas escalas. Entonces, les presento un informe de un esquema de aptitud, de un ensayo de aptitud que es muy común a nivel de Latinoamérica, es el más usado a nivel de Europa. En los Estados Unidos no mucho, porque ustedes saben que en Norteamérica el CAP, el Colegio Americano de Patólogos, es el que marca la parada, pero todo lo que es Europa y todo lo que es Latinoamérica, este programa, que es el RICAS, es el más utilizado. Y si ustedes ven, este mensurando es el PCO2, reportan en milímetro de mercurio. Aquí está ion selectivo, que es el método. Todos los métodos, mi método que es ion selectivo y mi instrumento. Entonces, a esto nos referimos con la especificidad metrológica. Vamos a ver una parte de texto y unas partes gráficas. El gráfico que tiene el valor verdadero, la media de consenso, más una, más dos desviaciones, menos una, menos dos desviaciones. Este se llama el gráfico de Levin-Jennings. El gráfico del Target Score, que es el Target de exactitud, que es el que les decía que debe ser mayor de 50. Y estos dos gráficos que se conocen como gráficos de desviación porcentual. Acá es la desviación porcentual de cada muestra. Esta es de las muestras acumuladas y aquí está
el mismo gráfico de desviación, pero ya ordenados por concentración. Acá las muestras bajas, acá las muestras de concentración normal y acá las muestras de concentración alta. Y este que es un histograma, que ya lo vamos a ver, que no es más que la distribución gaussiana. Todos los métodos, su método y su instrumento. ¿Listo? Entonces vamos a mirar gráfico. El primer punto que vamos a ver es cómo me clasifican. Fíjense que estos son subconjuntos. Participaron. N es el número de participantes. Oye, ¿cuántos participantes estamos en este ensayo de aptitud? En total, con todos los dispositivos que hagan presión de CO2, hay 2028. Que lo hagan por el electrodo ion selectivo, hay 2022. Y que lo hagan con este dispositivo, Gen Premier 5000, hay 212. Entonces, estos 212 son un subconjunto de estos 2022, que son un subconjunto de este 2028. Observe, entonces quiere decir que efectivamente todos los que hacemos presión de CO2 lo estamos haciendo por ion selectivo. Y yo debo ser trazable al método, no al instrumento. Eso tiene que quedarnos claro, porque ustedes no han visto ningún médico que formule: hágame unos gases arteriales este paciente, pero en el Gen Premier 5000. No, él me dice, hágame unos gases arteriales. Y lo que me da la comparabilidad es que todos los que hagamos gases independientes del dispositivo, lo estamos haciendo por ion de electrodo selectivo. ¿Qué es lo que pasa? Que por los efectos de matriz, como les decía, se hace necesario hacer subgrupos para no cargarle los efectos de matriz a la tecnología y hacerles creer que están reportando o muy alto o muy bajito. Observen acá, el resultado de su resultado de este dispositivo POCT fue 82 y la media de comparación, que fue la que se obtuvo para estos 202 instrumentos, fue 89.5. Y aquí están mis 6 métricas, de las cuales lo que les voy a decir es que la que dice SDI, Target Score y porcentaje de desvío, si vienen que vienen en parejitas, estas sueltitas, SDI, Target Score y porcentaje de desvío, son la calificación de esa muestra ciega que me mandaron. Mientras estas que empiezan con RM, 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 son el promedio acumulado de mis últimas 10 participaciones en el ensayo de aptitud. Entonces, ¿y por qué es tan importante cómo me fue en esta muestra y cómo me fue en las últimas 10? Porque fíjense, les coloco el ejemplo. Es como cuando ustedes dicen, me tomaron una foto y en esa foto quedé horrible. Y usted dice, no, pues es que quedé en la foto horrible, pero yo no soy así. Si usted mira mi promedio acumulado de fotos, tengo mejores fotos. Lo mismo pasa con estas medidas. El SDI, índice de desviación estándar, el Target Score, puntaje de exactitud, el porcentaje de desvío, porcentaje de error, son las de la muestra, son las fotos del día en que usted corrió la muestra ciega que le llegó su ensayo de aptitud. Mientras que las medidas que empiezan con RM, que traduce del inglés Rand Media o promedio, promedio de índice de desviación estándar, promedio de Target Score, promedio de porcentaje de 10, son el promedio acumulado de mis últimas 10 participaciones. Entonces, miren, ¿cómo me fue en esta muestra? Índice de desviación estándar, menos. Quiere decir que me fui por abajo de mi grupo. ¿A cuántas desviaciones? A 2.03 desvíos estándar. Mírenlo acá. Es la muestra 8. Me fui por abajo, por eso está negativa, y quedé a menos 2.3 desvíos estándar. ¿Cuánto es lo permitido? Hasta más o menos 2. Más 2, menos 2. Por eso el gráfico viene en rojo. Cuando usted cae aquí en rojo, lo hizo mal. Está rojo de la pena. Mire, acá lo hice mal. Quedé a menos 3 desviaciones. Aquí estoy a más 1 punto de desviación. Aquí quedé a menos 2.03 SDI. Esta es mi muestrita. Me fui un poquito hacia abajo en esa muestra. Yo le preguntaría, ¿y en las últimas 10 le ha ido así? No, mira, el promedio de mis últimas 10 es de menos 0.7. Estas dos medidas, el criterio de aceptabilidad es
positivo o negativo hasta 2 desviaciones estándar. Pasamos, ¿y esto qué me dice? Que soy comparable mis resultados con los 212 dispositivos Gen Premier que están participando en este desafío. En esta muestrica me fui un poquito por abajo, pero en las últimas 10 no lo venía haciendo tan por abajo. Listo, vamos al Target Score. Fíjense que el Target Score es mis puntos. ¿Cuántos puntos me gané? 41 puntos. Y aquí está claro, miren las zonas que tiene este gráfico. De 0 a 40, inaceptable. De 40 a 50, necesita mejorar. De 50 a 70, zona aceptable. De 70 a 100, zona de buen desempeño. Y de 100 a 120, excelente. Entonces miren que ustedes pueden decir, oye, esto es la presión de CO2 en este dispositivo POCT. En el 99% de los casos ha tenido desempeños excelentes, buenos. Solo en 2 oportunidades tuvimos un desempeño aceptable y uno por mejorar. Y en este momento, en esta muestra, mi target score, que fue 41, que es este, dice que necesito mejorar. Pero, ¿usted ha estado así siempre? No, fue en esta muestra. El promedio acumulado en las últimas 10, 89, me ubica en que mi desempeño en el largo plazo es un buen desempeño. Ahora vamos a seguir mirando, entonces ya vimos, índice de desviación estándar, quedé a 2 desviaciones estándar. Target Score, mis puntajes de exactitud. Oiga, pero ¿por qué saqué 41 puntos? Miren, porque me equivoqué el 6.8 por encima del 6.8%. ¿Recuerdan que les dije? El TDPA, Target de Desviación para la Evaluación del Desempeño, es el objetivo. Usted lo máximo que se puede equivocar, si la media de comparación era 89, usted lo máximo que se puede equivocar es el 6.8%, hacia arriba o hacia abajo. Usted reportó hacia abajo. Entonces, miremos, si la media de comparación es 89.526, lo máximo que me puedo equivocar es el 6.8%, hacia arriba o hacia abajo, por 6.8%. Es decir, lo máximo que me podía equivocar eran 6.08 milímetros de mercurio. ¿Cómo obtuve ese 6.08? Pues multipliqué la media de comparación, 89.5, por el 6.8%. Y eso me dio 6.08 milímetros de mercurio. Entonces, 89.526 menos esos 6 milímetros que me podía equivocar, el valor más pequeño que podía reportar es 83.4. ¿Y usted cuánto reportó? 82. Quiere decir que se equivocó más de lo permitido. Por lo tanto, necesita mejorar. Y en ese orden de ideas, al usted necesitar mejorar, tendrá que revisar y contrastar contra el control de calidad interno qué pasó ese día del montaje. Porque al parecer veníamos muy bien y fue en esta muestra donde me escaché y me fui un poquito por abajo. Entonces, miren, ¿por qué saqué 41 puntos? Porque me equivoqué el 8.4%. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Es decir, el signo positivo o negativo solo me dice si estoy reportando positivo, que estoy reportando más alto, negativo, que estoy reportando más bajito. Listo, me equivoqué el 8.4%. ¿Y cuánto era lo permitido? Aquí está claro, límite aceptable para el desempeño del RICAS, el 6.8%, es decir, este que es su TDPA. Entonces, miren lo sencillo que es interpretar el programa. Yo puedo decir, venía muy bien, acá esta muestra parece ser un error aleatorio porque no corresponde al patrón de comportamiento, es decir, parece ser algo asociado específicamente a ese día de montaje que pudo ser por la muestra y muy probablemente esta también tenga algo de error aleatorio porque veníamos muy bien.
muy cerca del valor verdadero. Ahora, nos faltan los otros dos gráficos, obsérvenlos. Tenemos un gráfico, recuerden que les dije, ¿cuánto me equivoqué? El 8.4% hacia abajo, mírenlo acá. ¿Y cuánto era lo permitido? Más 8 menos 8, que son estas franjas rojas. Es la primera vez que me salgo de la meta de calidad en todos los ensayos de aptitud que he participado. Es decir, usted ha participado en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, casi 20 ensayos de aptitud. Y junto con de casi 20 ensayos de aptitud, usted solamente en 2 ha excedido la meta de calidad definida por el programa. Perdón, esto es 6.8%, no 8%, 6.8%. Y observen su gráfico, este mismo gráfico, entonces, cada puntico que ustedes, negrito, es la muestra con la que ustedes participan. Y esta, que es el cuadrito azulito, que está aquí menos el 3%, es el promedio acumulado de sus últimas 10 desviaciones. Es decir, en esta muestra, en esta que usted acaba de participar, se equivocó el 8.4%. Por lo tanto, le puse poquitos puntos, 41 puntos. Y quedó a menos 2 desviaciones de su grupo de comparación. ¿Listo? ¿Pero siempre lo he hecho así? No. En las últimas 10, usted estaba más o menos a menos 0.72 desvíos estándar, ha tenido muy buenos desempeños de exactitud con un RMTS promedio acumulado en los últimos 10 de 89 puntos, y el porcentaje de error, usted ha venido fluctuando hacia arriba y hacia abajo, ese porcentaje de error en promedio no supera el 3%. ¿Y cuál es la meta de calidad establecida? El 6.8%. Luego, en líneas generales, algo pasó con esta muestra, pero el desempeño del analizador se mantiene estable. El histograma no es más que la campana de Gauss de todos los métodos de su instrumento, y usted se ubica acá en esta flechita. De los que tienen su propio dispositivo, usted fue uno de los que reportó más bajito. Cuando usted se ubica aquí hacia la derecha es porque está reportando más alto. ¿Qué es importante? Que mi dispositivo esté dentro de la campana de Gauss de todos los métodos. Sobre todo, cuando se está haciendo evaluación de gasometrías, se observan estas distribuciones como corridas. ¿Por qué? Por los efectos de matriz y la ausencia de conmutabilidad a que sean sangre total. ¿Listo? Bueno, frente a los análisis, ¿qué podemos decir? Fíjense, ustedes ven acá un patrón de comportamiento estable. Esto es lo estable. Lo estable es que usted se mueva preferentemente entre la media más 1 y menos 1 de desviaciones estándar, que fluctúe por arriba y por abajo, que eventualmente tenga puntos entre 1 y 2 desviaciones estándar. Este punto que salta así como un maíz pira es un error aleatorio. Pero observen este otro gráfico. Miren, este es de otro dispositivo POCT, de otra estación POCT. Observen que el comportamiento es distinto. ¿Fluctúa por arriba y por abajo de la media? No. No fluctúa, perdón, no fluctúa por arriba y por abajo de la media. No fluctúa por arriba ni por abajo de la media. Tiene un patrón de comportamiento. Sistemáticamente siempre reporto más alto. Tengo un sesgo positivo. Fíjese, estoy teniendo problemas asociados más a la veracidad. Estoy perdiendo exactitud. ¿Por qué he perdido veracidad? Aquí perdí exactitud, en este punto perdí exactitud por culpa del error aleatorio, porque mi patrón de comportamiento no es ese. Acá sí me está diciendo, usted está perdiendo exactitud por culpa de la veracidad. Está teniendo un error sistemático de tipo positivo, reporta sistemáticamente más alto. Y las acciones van a ser diferentes. ¿Cómo se hace el análisis de esas intervenciones? Miren, acá tengo un patrón de comportamiento. Siempre reporto, si me dice, usted está reportando el PCO2 un poquito más alto, sí, es verdad. Yo voy y miro, inclusive, doctor, tiene toda la razón. Es verdad, la evaluación externa me lo muestra, porque este es el mismo comportamiento de las muestras de los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que realizar para mirar las acciones correctivas? Siempre
Debo revolverme a revisar todas las variables preanalíticas. Oye, ¿cómo se hizo la manipulación de la muestra ciega? ¿Quién la procesó? ¿A qué hora se procesó? Ese día el equipo sí tenía los mantenimientos. ¿Cómo fue el manejo realmente de la prueba? ¿Qué analista fue? ¿Qué nivel de expertise tenía? ¿Cómo estuvo almacenado ese material de control? ¿Qué pretratamiento se le dio? Recuerden que sobre todo los gases arteriales, la variable de la temperatura es fundamental para que los materiales de control corran bien. Recuerden que lo vimos en la preanalítica, cómo la temperatura incide profundamente en la presión de oxígeno. Segundo punto que hay que hacer, pues tenemos que correlacionar con el control de calidad interno. Si ustedes me dicen, es que tuve problemas en esta muestra ¿de qué concentración es? De 89 milímetros de mercurio. La muestra ciega que me mandaron tenía un valor de 89. Miremos en mis gráficos de control si de pronto esa muestra en esa concentración también tiene este mismo patrón de desempeño. También estaba dando bajito y de pronto eso no es un error aleatorio, sino que corresponde realmente a un patrón de comportamiento de la prueba. Adicionalmente, frente a las acciones que se tienen que hacer sobre el dispositivo, jamás será lo mismo intervenir un dispositivo POCT donde es monotest, es decir, donde es cartucho por paciente, porque cuando es cartucho por paciente y si los electrodos son desechables porque van inmersos dentro de cada cartucho, entonces yo no puedo decir que me cambien los electrodos porque el electrodo es desechable. Yo tengo que por eso tener la claridad de cómo funciona mi dispositivo. Entonces, una cosa es tener una torre de electrolitos o un equipo que tiene electrodos de referencia, electrodos específicos fijos dentro de un dispositivo, a otro tener electrodos desechables dentro de cartuchos, porque los electrodos son desechables y se cambian. Entonces, en cartuchos tendré que mirar manejo de lotes. ¿Hace cuánto tengo el mismo lote? ¿Cómo fue la recepción técnica de este lote? ¿En qué condiciones se ha venido manejando y cuál ha sido el proceso de almacenamiento? ¿Cómo se llevan a temperatura ambiente esos cartuchos antes de ser procesados? Muy distinto que cuando es de acceso continuo, yo no, pues es el electrodo de referencia, cambie el electrodo de referencia. Y lo cierto sí es que en todos los casos tendremos que llevar el registro de los análisis y acciones que se tomaron. Acá es muy importante ustedes, mis queridas jefes de enfermería, mis queridos terapeutas respiratorios, mis auxiliares que están trabajando, accionando estos dispositivos, deben de generar un comité técnico de calidad POCT para que hagan todo este tipo de análisis, de acciones, de toma de decisiones, de cuáles fueron las variables preanalíticas que pudieron interferir, cuáles fueron las características del comportamiento del control de calidad interno el día que se procesó el ensayo de actitud. ¿Cómo entiendo yo si este POCT al ser por cartucho tiene o no tiene dónde están los electrodos? ¿En el cartucho o en el dispositivo? Porque de eso va a depender las acciones correctivas que nosotros realicemos. Entonces, mis queridos estudiantes, para mí ha sido todo un placer poder haber compartido con ustedes en estas semanas y hacer este breve recorrido, que apenas es como una cápsula, un barrido, pero que estoy segura que con que manejen muy bien estas herramientas van a tener la suficiencia para tomar decisiones, para levantar la manita y pedir ayuda en el laboratorio central y decir en qué momento es mejor no liberar un resultado a ir a cometer o a liberar un resultado que pueda generar un evento adverso. Ustedes harán su propio diagnóstico. Dirán, yo necesito seguir estudiando, necesito interactuar más con el laboratorio clínico o con mi coordinadora de POCT, porque definitivamente entre uno más estudia, más se da cuenta que necesita seguir estudiando. Muchísimas gracias, les deseo mucho, mucho éxito en sus evaluaciones y ya saben que cuentan conmigo para lo que se les llegue a ofrecer. Mi nombre es Alba C. Garzón, soy bacterióloga y recuerden que mi correo de contacto es capacitación@acgcalidad.com y que vamos a tener unas mesas de trabajo y unos foros para que podamos discutir las dudas y los interrogantes que tenemos. Muchísimas gracias.